En una parte tranquila del refugio de animales, un gato triste llamado Charlie permanecía sentado llorando sin cesar. Extrañaba a su dueño, y la familia desconsolada lo había dejado allí sin saber cuánto estaba sufriendo. Cada día parecía igual para Charlie, lleno de tristeza y añoranza por el hogar que había perdido. Su suave maullido de lamento llenaba el silencio de la jaula y dejaba un doloroso eco en los corazones de los cuidadores. Un día llegó el doctor Scott White, el veterinario del refugio, para examinar a Charlie. Cuando se acercó a la jaula, notó algo extraño en el collar de Charlie. Se inclinó y volvió a leer la placa con el nombre. Sus ojos se abrieron de par en par. Murmuró en voz baja, y llamó rápidamente a su asistente Emma. Emma entró apresuradamente y vio la expresión preocupada en el rostro de su jefe. «¿Qué ocurre, doctor White?», preguntó, mirando alternativamente a él y a Charlie, que seguía acurrucado en la esquina. «Solo es algo extraño», comenzó Scott con cautela. La mujer que lo trajo dijo que su apellido era Carter, pero en la placa figura algo distinto. Emma frunció el ceño. Sí, la mujer se llamaba Grace Carter y dijo que el gato solo respondía al nombre de Francis. La familia tenía dificultades para cuidarlo y, con el corazón destrozado, decidió dejarlo en el refugio. Grace prometió que volverían por él cuando pudieran. Scott asintió pensativo y volvió a mirar el collar. Pero entonces, ¿por qué no dice Francis Carter? Yo he visto otro nombre. Esa noche, Scott estaba solo en su oficina revisando los documentos de Charlie. Algo en toda la situación no lograba dejarlo en paz. Recordó las palabras de Grace, que había llorado al entregarlo y aseguró que Francis y ella habían hecho todo lo posible por quedarse con el gato. Entonces, ¿por qué esa discrepancia en el nombre? Algo no cuadraba. A la mañana siguiente, Scott volvió a dirigirse a la jaula de Charlie. El gato estaba acurrucado y apenas levantó la cabeza cuando él entró. Con voz tranquila, Scott comenzó a hablar. «Hola, Charlie. Sé que es difícil. Extrañas tu hogar, ¿verdad?». Sostenía una pequeña golosina en la mano y la colocó con cuidado cerca de las patas de Charlie. Charlie la olfateó, pero su desconfianza permaneció. Scott se sentó en el suelo, continuó hablando con tono suave y le contó historias sobre sus propias mascotas y sus costumbres. Después de un rato, Charlie empezó a comer, con movimientos lentos y cautelosos. Scott sintió que, aunque el gato aún experimentaba un dolor profundo, una chispa de confianza comenzaba a nacer. Pasaron algunos días y Scott siguió pasando tiempo con Charlie. Con cada visita, el gato parecía abrirse un poco más, hasta que finalmente Scott se atrevió a estirar la mano hacia el collar. «Déjame solo echar un vistazo, ¿de acuerdo?», susurró con dulzura. Pero apenas tocó el cuero, Charlie se estremeció y lanzó un fuerte bufido. Scott retiró la mano y suspiró. «¿Qué te pasó, Charlie? ¿Por qué proteges tanto este collar?». En su interior crecía la certeza de que el secreto de la placa con el nombre era decisivo. Finalmente, Scott decidió abordar el problema de forma analítica. Se tomó el tiempo necesario para observar el collar con más atención, sin quitárselo a Charlie. Con una cámara, tomó cuidadosamente una foto de la placa para poder reconocer mejor el grabado. Cuando amplió la imagen en la pantalla, se quedó paralizado. El nombre grabado estaba casi ilegible, desgastado y rayado. Pero una secuencia de letras se distinguía claramente. Emily Harrington. Confundido, Scott se recostó en la silla y dejó que la información se asentara. ¿Quién era Emily Harrington? ¿Por qué Charlie llevaba ese nombre? Las preguntas se arremolinaban en su cabeza. Buscó pistas en Internet y finalmente encontró a una mujer con ese nombre en una ciudad cercana. Su curiosidad se despertó y decidió seguir esa pista. Antes de que pudiera hacer nada, Emma apareció en la puerta. «Doctor White, ¿todo está bien?». Scott asintió, aunque sus pensamientos seguían acelerados. «Creo que he descubierto algo sobre Charlie», dijo en voz baja. «Debemos hablar con esta Emily». Scott no podía dejar de pensar en la revelación del nombre Emily Harrington en el collar de Charlie. ¿Quién era esa mujer y cómo encajaba en la historia de los Carter? Para aclararlo, decidió visitar la dirección que había encontrado en su investigación. A la mañana siguiente, Scott partió hacia la pequeña ciudad donde supuestamente vivía Emily. El viento arrastraba hojas por la carretera mientras su coche avanzaba por calles tranquilas. Se detuvo frente a una casa modesta con un jardín bien cuidado. El nerviosismo se apoderó de él, pero sabía que necesitaba esa respuesta, no solo para sí mismo, sino sobre todo para Charlie. Bajó del auto, caminó hasta la puerta y llamó con firmeza,
pero con educación. Tras unos momentos, una mujer de mediana edad abrió la puerta. Sus ojos estaban cansados, pero eran amables. ¿Puedo ayudarle?, preguntó con cautela. Buenos días. Soy el doctor Scott White. Trabajo como veterinario en el refugio de animales de Greenfield. Disculpe la molestia, pero tenemos un gato que lleva un collar con su nombre. ¿Podría hablar con usted un momento? Emily se mostró sorprendida y observó atentamente a Scott antes de abrir un poco más la puerta. ¿Un gato con mi nombre? Eso suena extraño. Por favor, pase. Dentro, la casa era sencilla y acogedora, con fotografías en las paredes y una chimenea que crepitaba suavemente. Emily le ofreció un asiento en el sofá y se sentó frente a él en un sillón. ¿En qué puedo ayudarlo?, preguntó con curiosidad. Scott dudó un momento y respiró hondo. Tenemos un gato en el refugio que fue entregado recientemente. Su nombre es Charlie, pero su collar lleva grabado el nombre Emily Harrington. ¿Sabe algo sobre eso? Emily se quedó inmóvil. Sus ojos se humedecieron. Se llevó una mano a la boca y luchó visiblemente con sus emociones. Charlie, usted se refiere a mi Charlie, susurró con voz temblorosa. Scott asintió con cuidado. No sé exactamente cómo llegó al refugio. Fue entregado por una mujer llamada Grace Carter, que dijo que pertenecía a su esposo fallecido. Pero la grabación del collar. Emily respiró profundo y se secó una lágrima. Charlie era mi gato. Desapareció hace 6 años. Lo busqué por todas partes, colgué carteles y recorrí la zona, pero simplemente un día ya no estaba. En aquel entonces nos mudamos y se escapó durante un paseo. Fue terrible perderlo. La tragedia de su historia conmovió profundamente a Scott. Podía imaginar el dolor que Emily había sufrido. Siento mucho que lo haya perdido, dijo con compasión. Emily logró esbozar una leve sonrisa. Usted dice que ahora está en el refugio. ¿Está bien? Sí, físicamente está sano, pero está triste. Extraña su hogar y es muy desconfiado con los extraños. Parece que ha pasado por mucho. Los recuerdos invadieron a Emily y dejó que sus emociones fluyeran. Nunca dejé de extrañarlo. Fue mi compañero fiel desde que lo adopté siendo un pequeño gatito de otro refugio. Éramos inseparables. Scott la miró con profundo afecto. ¿Le gustaría visitarlo? Tal vez la reconozca. Emily asintió con entusiasmo, secándose de nuevo las lágrimas. Sí, por favor. Haría cualquier cosa por volver a verlo. Juntos regresaron al refugio. Scott observaba cómo Emily miraba una y otra vez por la ventana, como si reviviera mentalmente los años de pérdida. Al llegar al refugio, la condujo hasta la jaula donde Charlie estaba recostado. Charlie apenas levantó la cabeza cuando Scott abrió la puerta. Pero cuando Emily pronunció suavemente su nombre, algo cambió. Sus orejas se movieron y levantó la cabeza. Sus ojos verdes, de pronto, estaban atentos y curiosos. Emily se arrodilló frente a la jaula y extendió la mano entre los barrotes. Charlie, mi amor, ¿te acuerdas de mí? El gato se levantó con cautela, olfateó su mano y luego comenzó a ronronear suavemente. Una profunda paz envolvió la escena, y Scott no pudo evitar sonreír. Charlie finalmente se acercó a los barrotes, y Emily dejó caer lágrimas de alivio y de alegría. Mientras Scott los observaba, supo que había tomado la decisión correcta. Pero la pregunta permanecía. ¿Cómo había llegado Charlie a los Carter? El misterio aún no estaba resuelto, y Scott sabía que debía profundizar más. Tras el reencuentro entre Emily y Charlie, parte de la tristeza del gato parecía haberse desvanecido. Pero Scott no podía dejar de preguntarse cómo había pasado Charlie los últimos 6 años con los Carter. Sabía que debía aclarar esa incógnita. Al día siguiente, Scott decidió visitar a la familia Carter. Esta vez se dirigió a la gran villa a las afueras de la ciudad donde vivía Grace Carter. El camino de entrada era largo y estaba bordeado por viejos robles que proyectaban su sombra sobre el césped bien cuidado. Scott estacionó su coche y respiró hondo antes de caminar hasta la puerta y llamar. Tras una breve espera, una joven de cabello rubio abrió la puerta. Buenos días. Soy el doctor Scott White. Vengo por Charlie. Me gustaría hablar con Grace Carter. La joven parecía sorprendida. Oh, mi madre no está en casa ahora, pero yo soy Jane Carter, su hija. ¿Puedo ayudarlo? Scott pensó unos segundos y luego asintió. En realidad quería saber cómo llegó Charlie a ustedes. Hay algunas inconsistencias y me gustaría conocer más sobre su pasado. Jane lo miró con atención.
Mamá lo llevó a casa hace 6 años. Dijo que lo encontró herido al borde de la carretera. Papá lo cuidó hasta que se recuperó. Charlie estaba completamente asustado y no dejaba que nadie se le acercara. Scott frunció el ceño. ¿Sabes si en ese entonces ya llevaba un collar? Jane pensó un momento. Sí, mamá lo mencionó. Dijo que estaba viejo y desgastado, pero Charlie no permitía que se lo quitaran. Por eso se lo dejaron. Papá decía que lo mejor era no estresarlo. Scott asintió pensativo. Tiene sentido. Pero el nombre del collar no coincide con el de su padre ni con el de Grace. ¿Su madre intentó alguna vez encontrar al dueño? Jane dudó. Creo que llamó al refugio en aquel entonces, pero no había ningún reporte de un gato perdido con esa descripción. Así que decidió quedárselo. Papá realmente lo cuidó hasta que murió. Después de eso, Charlie se volvió aún más triste. Mamá dijo que durante semanas lo buscaba por toda la casa. Scott sintió como la compasión crecía en su interior. Eso explica por qué Charlie está tan triste. Primero perdió a su dueña y luego también al hombre que lo rescató. Debió ser un golpe muy duro para él. Jane asintió con tristeza. Él amaba a papá. Pasaban mucho tiempo juntos en el jardín y Charlie siempre se acurrucaba en su regazo. Creo que aceptó a papá como su nuevo humano. Scott suspiró suavemente. Gracias, Jane. Esto me ayuda a comprender mejor la situación. Espero que ahora Charlie pueda encontrar finalmente la paz con Emily. Justo cuando estaba a punto de despedirse, Grace Carter llegó conduciendo por el camino de entrada. Al reconocer a Scott, bajó rápidamente del auto. Doctor White, ¿ha pasado algo con Charlie? Scott negó con la cabeza. No, él está bien. Solo quería saber cómo lo encontraron en aquel entonces. Grace parecía aliviada, pero también pensativa. Fue una escena terrible. Estaba al borde de la carretera, completamente descuidado y herido. Francis insistió en llevarlo a casa y cuidarlo. Buscamos por todas partes algún indicio de su dueño, pero nadie se presentó. Nunca imaginé que ya tuviera una familia. Scott sonrió con suavidad. Parece que ya la tenía. Emily Harrington era su dueña. Lo buscó durante años. Pero creo que también quiso a usted y a Francis. Grace se secó una lágrima en el rabillo del ojo. Solo quería darle un hogar. No sabía que ya tenía uno. Pero me alegra saber que fue feliz mientras estuvo con nosotros. Con una sonrisa tranquila, Scott se despidió y emprendió el regreso al refugio. En el camino, pensó en la ironía de la situación. Charlie había amado a 2 familias, había sufrido con ambas, y ahora finalmente regresaría con su dueña original. Al volver al refugio, Scott encontró a Emily sentada junto a Charlie en la jaula. Ambos parecían en paz, y Charlie estaba acurrucado sobre su regazo. ¿Todo aclarado?, preguntó ella en voz baja. Scott asintió. Sí. Fue un malentendido. Charlie tuvo la fortuna de encontrar a 2 personas que lo amaron. Ahora está de nuevo contigo, y creo que eso es lo mejor para él. Emily acarició el pelaje de Charlie y sonrió. Gracias, Scott. Me aseguraré de que vuelva a sentirse como en casa. Scott dejó el refugio con una sensación de alivio. Charlie finalmente había llegado a su destino, y su viaje lleno de tristeza y pérdidas había alcanzado un final en paz. Sin embargo, los pensamientos de Scott seguían girando en torno a cuán profunda podía ser la conexión entre humanos y animales, y cómo a veces amar también significaba saber soltar para encontrar la paz. Los días posteriores al regreso de Charlie con Emily, estuvieron llenos de una calma suave. Charlie parecía haber encontrado finalmente su equilibrio, y Emily hacía todo lo posible para que volviera a sentirse en casa. Pero, a pesar de la armonía recuperada, Scott no podía olvidar los acontecimientos. Algo seguía inquietándolo, cuanto había soportado realmente Charlie. Una noche, mientras Scott revisaba los últimos expedientes de pacientes en el refugio, recibió una llamada. Era Emily. Scott, ¿podrías venir un momento? Ha ocurrido algo extraño. Scott fue de inmediato. Encontró a Emily de pie frente a su casa, jugueteando nerviosa con su bufanda. ¿Qué ocurre?, preguntó preocupado. Emily lo condujo al salón, donde Charlie estaba sentado en la alfombra, jugando felizmente con un ratón de tela. Esta mañana hablé con mi vecina, comenzó Emily. Me contó que, hace 6 años, vio a un gato herido en la calle, muy cerca de nuestra antigua casa. Estaba segura de que era Charlie. Scott frunció el ceño.
Eso coincide con lo que dijo Grace, que lo encontraron herido. ¿Pero qué es lo extraño? Emily suspiró y se sentó en el sofá. Mi vecina dijo que Charlie solía estar afuera con frecuencia, aunque yo nunca lo dejaba salir. Me pregunto si tal vez llevaba una doble vida. Si tenía una segunda familia sin que yo lo supiera. Scott se sentó a su lado y reflexionó. No sería algo inusual. Los gatos a veces consideran varios hogares como parte de su territorio si tienen la oportunidad. Tal vez Charlie pasaba tiempo tanto con ustedes como con los Carter sin que ninguno de los dos lo supiera. Emily sonrió con tristeza. Tal vez solo disfrutaba de su libertad. Pero aún así duele pensar que también tenía un hogar en otro lugar. Scott apoyó su mano con suavidad sobre el hombro de Emily. Lo importante es que ahora está nuevamente contigo y se siente bien. A veces los animales eligen a sus propias familias, y Charlie tuvo la fortuna de ser amado 2 veces. En los días siguientes, Emily comenzó a acostumbrar poco a poco a Charlie otra vez a la libertad. Lo dejaba jugar en el jardín mientras lo vigilaba. Charlie parecía más vivo que nunca, como si disfrutara la libertad sin el peso del pasado. Una tarde, Scott recibió un mensaje de Jane Carter. Le agradecía su ayuda y le contaba que ella y su madre habían decidido adoptar una nueva mascota para llenar el vacío que Charlie había dejado. Querían adoptar un animal del refugio para darle una nueva oportunidad de vida. Scott se alegró por la noticia y prometió ayudarlas con la elección. Algunas semanas después, Jane llegó al refugio junto con su madre Grace. Recorrieron juntas las jaulas hasta que un gato blanco y negro llamó su atención. Se llamaba Max y era conocido por su carácter juguetón y su valentía inquebrantable. Grace se arrodilló frente a la jaula y extendió la mano con cuidado. Max la olfateó y luego le lamió suavemente los dedos. Parece que le gustas, dijo Jane sonriendo. Grace asintió y se secó una lágrima del rabillo del ojo. Creo que es exactamente lo que necesitamos. Un nuevo miembro para la familia. Scott las ayudó con los trámites y, poco después, Max conoció su nuevo hogar. Cuando las 2 mujeres abandonaron el refugio, Scott no pudo evitar sonreír. La historia de Charlie no solo le había enseñado mucho a él, sino también a otros, sobre cuán fuerte puede ser el vínculo entre los seres humanos y los animales. De regreso con Emily, Charlie estaba sentado en el alféizar de la ventana observando a los pájaros en el jardín. Emily se acercó por detrás y le acarició suavemente el lomo. Eres un aventurero, mi amor, pero ahora estás en casa. Charlie ronroneó satisfecho y apoyó su cabeza en la mano de ella. Para él, el largo camino de regreso a casa había terminado por fin, y sabía que era amado, sin importar a dónde lo hubiera llevado la vida. Scott permaneció un rato más con ellos, y los 3 pasaron la tarde en un silencio pacífico. Mientras Charlie dormía acurrucado sobre el regazo de Emily, Scott no pudo evitar preguntarse si Charlie recordaba todas sus vivencias. Pero al final eso ya no importaba. Estaba en casa, y eso era lo único que contaba. Con un sentimiento de satisfacción y un toque de melancolía, Scott se despidió finalmente. De camino a su hogar, pensó en todo lo que Charlie había soportado y en la suerte que, a pesar de todo, había tenido. 2 familias, 2 vidas y una historia entrelazada por el azar y el destino. A veces, pensó Scott, el amor no consiste en poseer a alguien, sino en saber dejarlo ir y darle la libertad de volver. Y Charlie había encontrado su camino de regreso a casa, tanto en el corazón de Emily como en el de Grace. Un gato con 2 familias y el doble de amor.